buen día. Solamente decir que ya pasaron los minutos de gracia y estamos sumamente contentos, sumamente felices. Nos sentimos plenamente honrados en la mañana de hoy porque si bien Suplitur ha intentado en todo este tiempo que ha sido de aprendizaje, como decimos, porque en momentos de crisis las oportunidades pues siempre están a flote y bueno, dichoso el que las vea y las agarre y las aproveche. En el caso de nosotros que hemos venido haciendo estos programas de capacitación y un poco de estar al lado de todos ustedes, nuestros aliados, agentes de viaje, proveedores que están aquí también, pues la verdad que hemos intentado llevarles no solamente capacitación de producto, pero sí también crecimiento profesional, crecimiento personal. Y yo creo que, bueno, que yo mismo personalmente estoy súper orgullosa de lo que hemos hecho en este tiempo desde marzo 30. Hoy es un día muy especial porque teníamos muchas ganas de que esto pasara, de que pudiéramos tener este encuentro, de que esperamos sobremanera que ustedes lo aprovechen. Nuestra invitada de la mañana de hoy, de hecho, es algo inquieta, a ella le gusta la interacción. A ella le gusta que le preguntemos en el medio de, o sea que hoy se va a romper un poco el esquema de los Masterclass Suplitur. Prepárense para ir escribiendo, eso sí, los micrófonos sí van a estar cerrados, pero van a tener la oportunidad de hacer sus preguntas por el chat y obviamente nosotros estaremos por ahí para mediar y para socializarlas con nuestra invitada de hoy. Y ya sin más preámbulos, ustedes saben que a mí lo que me gusta mucho, me encanta hablar, así que va muy bien con el tema de hoy. Vamos a hablar de nuestra invitada, Lisette Selman, una persona bastante completa, de mucho orgullo para nosotros los dominicanos. Un poco de su perfil para que conozcamos todo lo que ella ha hecho de una manera concentrada. Arquitecta con maestría en arte, mención periodismo y estudios de guión de documentales, escritura creativa y otros diversos sobre comunicación, con énfasis sobre todo en oratoria. Trae consigo una amplia carrera desempeñada en distintos roles en la televisión y como colaboradora en medios escritos desde el 1984. Locutora, maestra de ceremonias, realizadora audiovisual, creadora y correctora de discursos y textos. Durante 7 años dirigió un canal de televisión que todos conocemos, el Caribbean Traveling Network Dominicano, del 96 al 2003. Fue asesora también de comunicaciones de la Junta Central Electoral en el 95, así como tutora de decenas de ejecutivos locales e internacionales e igualmente de empresas en materia de oratoria y de comunicación pública. Es presidente de su firma, Lisette Selman y Asociados, desde el 1996 y durante 4 años, desde el 2016 hasta el 2020, fue gerente de comunicaciones de la Dirección General de Aduanas. Facilitadora de esta materia desde el 1994 y se le distingue como la referencia en este renglón. Sus conferencias han traspasado fronteras y expandido a nivel regional y también a nivel internacional, como es el caso de Guatemala y Panamá. Yo creo que, Lisette, seguro que ese currículum sigue, que es un poco más extenso, pero tenemos que abreviarlo para que no se intimiden nuestros compañeros del día de hoy, nuestros colegas, y bueno, que ya pasarte el micrófono a ti, porque realmente tú eres nuestra invitada de honor. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, gracias por dedicarnos este tiempo, y nada, bienvenida. Gracias. ¿Me escuchan ahora, verdad? Súper bien. Perfecto. Gracias, Michelle. Gracias, Licabre. Gracias a Suplitur. Gracias a todos los que están conectados. Veo que la mayoría es femenina. Excúsenme los caballeros a quienes acojo con mucho cariño porque yo soy madre de 3 hombres. Pero las mujeres, ni modo, seguimos marcando pauta. Pero aquí no venimos a hablar de esas diferencias, sino justamente de que al final todos somos aprendices. El currículum podrá ser interesante, pero yo me defino como una inquieta, aprendiz incansable, porque como decía Newton, lo que sabemos es una gota de agua y lo que ignoramos es el océano. O como decía la Madre Teresa, ¿verdad? Yo estudio para ignorar menos, no para aprender más, porque es tanto lo que hay que aprender. Y me encanta que Suplitur haya tenido esta iniciativa desde marzo para con ustedes, porque hoy día, tal vez más que
antes o más que siempre, hay que aprovechar el tiempo en tratar de buscar herramientas que nos permitan ser mejores personas, ser mejores profesionales, desempeñar con excelencia nuestro rol y alcanzar con más garantía nuestro propósito. A mí esto me apasiona, les decía a las muchachas que nos conectamos unos minutitos antes, que esto para mí es un mundo infinito, que me lleva a tratar de justamente buscar, observar, mejorar, revisarme, etcétera, para compartir con quien quiera este camino que es fascinante. Cuando ustedes vayan descubriendo estas herramientas que les dan más seguridad, lo que quiero es que se sientan motivados a seguir en eso, porque el camino es inacabable. Como decía Michelle, me interrumpen, las chicas van a manejar eso, pero me interrumpen cuando quieran. Yo creo que en la medida en que le apliquemos interactividad a este encuentro, lo podemos hacer mucho más rico. Así que, dicho esto, comienzo a compartir la presentación y ahí estamos. Le llamamos comunicando con propósito porque al final lo que hacemos todos los días de manera consciente o inconsciente es comunicar, que no es lo mismo que conectar, y ya vamos a desglosar todo eso. Así que lo que buscamos ahora es tratar de conectar con propósito, es decir, conociendo de qué manera podemos hacer esto de mejor forma para lograr nuestro objetivo. Y en resumidas cuentas, yo les diría que sin muchas complicaciones, comunicar es, sin importar cuál sea el tema, tratar de hacer volar la imaginación y transmitir emociones. Probablemente ustedes han participado, igual que yo, en muchas conferencias. Incluso en mi caso, de personas que tienen doctorados a nivel internacional, o sea, figuras internacionales que son muy preparadas y se plantan en un escenario, desarrollan una conferencia aburrida, fría, y que uno al final dice, bueno, el tipo es muy preparado, pero no me llegó. Seguro que les ha pasado. Claro, porque en realidad una exposición tiene que transmitir emoción. Y por eso es importante que lo que usted vaya a compartir, usted lo viva, sea parte de lo que le hace vibrar. Y yo creo que ustedes ahí van en ventaja. O no sé si es porque a mí me gusta viajar, yo digo que yo quisiera tener dinero solo para dedicarme a viajar. No me interesan los lujos, no me interesa más nada. Cubrir mis gastos y viajar. Claro, la pandemia nos ha limitado, pero siempre se encuentra la manera de expandir el horizonte. Yo creo que eso es una motivación maravillosa porque el mundo nos ofrece tanto, el país nos ofrece tanto, que ustedes tienen ahí un valor agregado que puede ser uno de sus pilares para trabajar este tema de la comunicación, que está viva, o sea, no nos damos cuenta, pero transmitimos con nuestros gestos, con la mirada, con el color de la ropa que nos ponemos, con la manera en que nos sentamos, o sea, es dinámica, es permanente, estamos emitiendo y recibiendo mensajes 24 horas los 7 días de la semana. Sí, porque incluso hasta cuando dormimos, nuestro cerebro está trabajando y nos manda imágenes, o sea que es constante. La comunicación es percepción. Usted puede creer que está mandando un mensaje X o Y, pero en realidad su auditorio va a percibir o eso u otra cosa, que en la que intervienen otros factores, el escenario, el tono de su voz, etcétera. De hecho, la comunicación no verbal abarca un porcentaje bastante alto. Algunos lo cifran en un 75, otros en un 90. Y en materia de sonido, lo único que interviene en eso es el tono de la voz, el tono. Porque hasta cuando hablamos por teléfono nos damos cuenta si una persona está sonriendo. No es lo mismo que si usted llama a Suplitur, yo le conteste buenos días.
Suplitura, su orden, le habla a Lisette. ¿Cómo le ayudo? A que yo le diga, buenos días, suplitura, su orden. El tono cambia. Y por tanto, la percepción que recibimos de ese tono, de esa entonación en la voz, nos dice si la persona está cumpliendo simplemente con un deber o está feliz de hacer lo que hace y representa a la empresa con toda la calidad y excelencia que la empresa requiere. Así que la comunicación nos define. Aunque las personas no nos conozcan, se hacen una imagen de nosotros. Por eso surgen casos en que uno dice, Juanita me cae súper bien. Ah, sí, ¿de qué la conoces? No, yo en realidad no la conozco, pero la percibo amable, la percibo receptiva, la percibo educada y ya ven. Entonces, si ya sabemos que la comunicación es percepción, se impone que nosotros pongamos realmente alma, corazón y vida en tratar de que la que tengan de nosotros sea realmente la que nos conviene, la adecuada, ¿verdad? Por eso la comunicación también nos define. Como ya les dije, la comunicación se divide, o el lenguaje se divide en dos grandes modalidades. La verbal, y en ella va también la escrita, y yo en eso de la escrita soy, no sé, y mientras más años cumplo, más regañona me pongo. Regañona no, pero más exigente. La ortografía, la buena escritura forma parte de nuestra carta de presentación. Y conocer las reglas del idioma, tratar de evitar el Spanglish cuando tenemos opciones en español, todo eso, por lo menos para mí, dice mucho. Entonces, cuando yo recibo un correo electrónico, cuando yo recibo, y por eso, Gicauri, aprovecho para decir que me encantó leerte, eh, porque vi la precisión y la pulcritud al escribir. Fíjense, cuando a mí alguien me escribe un correo, yo recibo una carta y tiene faltas ortográficas, yo le resto el 50% de la importancia. Y por Yo eso me, digo que, ¿sí? yo me río, Lizeth, porque yo vi un post tuyo esta semana de que clasificaste radicalmente los profesionales en los excelentes y los mediocres al tratar de la manera en que escriben. Y yo dije, wow, suena tal vez rudo para muchos esta clasificación tan extrema, pero ciertamente mucha gente no tiene la oportunidad de vernos, de saber la experiencia que tenemos, y lo primero que tiene de nosotros es un correo o una nota por WhatsApp ahora. Entonces, ahí puede tomar la decisión de comprarnos o no. ¿Tú piensas que eso es tan determinante? Definitivamente sí. Si se encuentran con personas como yo, sí. ¿Por qué? Porque ya no hay excusa. Si usted está escribiendo un correo electrónico, usted tiene ahí un corrector que le marca una palabra. Por lo menos inquieten de saber por qué le marca la palabra. Entonces, uno va aprendiendo y mejorando. Me creerán o no, pero yo consulto la aplicación del diccionario N veces al día. N veces quiere decir infinitas veces. Porque a veces me surge duda, porque en la vida diaria uno viene escribiendo o diciendo un vocablo de tal manera y de repente se me siembra la duda de ¿estará bien? Y yo consulto y confirmo o rectifico. Entonces ya no hay excusa. Para mí, una persona que no le pone atención a eso, yo lo traslado a su vida personal y profesional. Es alguien que no cuida los detalles y que no le importa la excelencia. Entonces, definitivamente sí, cuidar la escritura es fundamental porque forma parte de la imagen y de la proyección profesional. Entonces, el lenguaje gestual o corporal es fundamental. Sorprende cuando uno observa, y ni siquiera hay que tener demasiada formación, uno intuye por actitudes, por gestos, qué puede estar pasando con esa persona. Para ponerles un ejemplo, si yo hablara con el mentón en alto, ¿verdad? Aunque sea muy dulce, estaría proyectando arrogancia. Y eso a nadie le resulta agradable y hay que cuidarlo. Y fíjense que ese es un detalle importante ahora que estamos en este tema de la comunicación virtual, porque significa que hay que tratar de cuidar de que el lente de la computadora
o si usted va a usar el celular, esté realmente en el horizonte de sus ojos para evitar esto, que alguien le vea de abajo hacia arriba. Como igual hay que tomar en cuenta el que tampoco sea con el mentón hacia abajo, porque una cosa es ser humilde, que es una virtud que hay que cultivar, y otra cosa es ser sumiso, porque esto proyecta inseguridad, etc. Entonces, fíjense cómo hasta este contexto virtual nos lleva a adaptarnos para comprender estos aspectos que forman parte de la comunicación y que tratamos de que obviamente sea la adecuada. Si yo les muestro esta imagen, como estoy haciendo, obviamente lo primero que vemos es la imagen de un delincuente, y tal vez ni común, sino de los peores, ¿verdad? Observen el gesto, observen las armas que tiene en la mano, el atuendo que lleva puesto, la cadena, el pañuelo. Es como alguien que le apesta la vida y sobre todo la vida de los demás, ¿verdad que sí? Estamos coincidiendo en eso, ¿verdad? Me parece que es una imagen más que clara. Pero ¿qué pasaría si yo les muestro esta? Es la misma persona, pero vestida y diferente y con una actitud distinta. Fíjense que abajo lo de graduado de Harvard casi ni se ve. Qué diferencia, ¿verdad? Para que ustedes vean qué importante es ese aspecto o esos aspectos del lenguaje no verbal. Entonces, tomen eso en cuenta como parte de del contraste en la comunicación y de cómo nos conviene cuidar todos estos detalles. Imagínense que para esta charla yo me hubiera vestido con una camisetica sin mangas, que habría estado estupendo porque hace mucho calor. Pero ¿creen ustedes que yo les habría dado la idea de que me respeto y les respeto? No. Entonces, cuidar lo que somos, lo que hacemos, porque es lo que proyectamos, porque en ello va también la energía que nosotros cultivamos en nuestro interior, y por eso yo insisto en que la comunicación tiene que comenzar con el trabajo interno para que lo que los demás perciban sea verdaderamente lo correcto. La comunicación tiene que ser conexión, porque si no hay conexión, como los charlistas que les mencionaba hace un momento, no hay transmisión eficaz del mensaje. La conexión nos hace humanos, le da propósito y sentido a nuestra vida, a lo que hacemos. Y por eso se hace vital que esa conexión, ustedes sean conscientes de que surge de mi corazón al de ustedes, de mi emoción a la suya, de mi ser interno al de ustedes, no de la piel hacia afuera. Muchas personas que quieren, me abordan para participar en mis entrenamientos, vienen buscando técnicas y yo les respondo que sí, que claro, que doy técnicas, pero esa es la segunda parte del entrenamiento. La primera comienza con nosotros mismos, porque si yo no sé quién soy, de dónde vengo, qué me inspira, qué me deprime, qué me motiva, no hago nada con la técnica, porque yo puedo ser políticamente correcta y sin embargo proyectar desde mi energía otra cosa, ser muy académica, pero no conectar. Y si no hay conexión, no hay una verdadera comunicación. Lisette, aquí te quisiera interrumpir. Claro. Justamente tú mencionabas esto que el COVID nos ha cambiado y es la plataforma necesaria virtual para comunicarnos, para poder interactuar hasta con nuestros familiares. Los cumpleaños ahora se celebran por Zoom, muchos de ellos. Pero aquí la necesidad de conectar se mantiene. Sí. ¿Cómo conectamos si estamos a través de una pantalla? Muchas veces tú sabes que se aprovecha el tiempo en otras cosas y tienes incluso personas que hasta no pueden poner sus cámaras porque están en otra cosa y no quieren perderse, por ejemplo, este conversatorio contigo. O sea, que no hay una interacción
ni siquiera virtualmente, cara a cara con tu espectador. Es más difícil aquí. ¿Qué herramienta básica tal vez, no sé si me estoy adelantando porque sé que estás en el tema de la conexión, tú sugieres para lograr mantener ese mínimo necesario de conexión en las plataformas virtuales que son necesarias ahora mismo para nuestro trabajo? Abordo, de hecho, parte de eso más adelante, pero te respondo. Ciertamente este contexto nos presenta un reto mucho mayor. Yo sé que a veces hay circunstancias que nos impiden tener el ambiente adecuado o estar en la condición adecuada para centrarnos en esto, pero honestamente hay que hacer el esfuerzo, porque la ausencia de contacto físico nos resta un componente fundamental, un valor que para mí es insustituible, pero que en la medida en que nosotros podamos poner el esfuerzo para tratar de salvar esa muralla de manera virtual, pues podemos acercarnos mejor a ese propósito. Por ejemplo, desde que me iba a conectar con ustedes, yo silencié mi teléfono celular y lo tengo, bueno, está al alcance, pero lo tengo fuera casi de la vista. ¿Por qué? Es como la vida. Yo necesito centrarme en el aquí y el ahora. Si bien es cierto que hoy vivimos con muchas más prisas, también es real que se hace vital poner todo lo que soy en lo que estoy haciendo. Porque imagínense que yo esté ahora conversando con ustedes y de repente estoy también respondiendo aquí un mensaje. Bueno, ustedes podrían hacerlo porque no están verbalizando, están participando. Si es algo urgente, pueden darse el lujo de contestar. Si no es urgente, lo ideal es que ustedes lo dejen a un lado. Entonces, solicitar el apoyo de quienes les acompañan en la oficina o si están en sus casas. Dejarles saber, por ejemplo, mira, por una hora voy a estar participando en esta reunión, por favor, traten de no interrumpirme. Se hace importante. O sea, aquí lamentablemente no tenemos muchos recursos para tomarlo como excusa. Hay que, como digo, salvar esa muralla de la ausencia de ese contacto físico que vale tanto, ¿verdad? Sobre todo porque además nosotros por idiosincrasia somos muy cálidos, muy cercanos, saludamos a todo el mundo con un beso, etc. Entonces, mi consejo y sugerencia es que traten realmente de ponerse las gringolas, es decir, estas anteojeras que le ponen a los caballos para usted centrarse en lo que está haciendo. Y que haga lo mismo con la vida, porque este momento, en unos minutos, va a ser parte del pasado. Y lo que yo no haga ahora, yo no podré superarlo dentro de una hora. O sea, lo que yo no aproveche para compartir con ustedes ahora, no creo que tenga otra oportunidad. Aunque nos volvamos a encontrar, el momento será distinto. Ninguno de nosotros será igual. Entonces, yo les aconsejo que traten de concentrar todos sus recursos y esfuerzos en conectarse con su gente, verse, aunque sea a distancia, y cubrir todos esos detalles del escenario, del silencio, etcétera, para poder lograrlo. ¿Bien? Yo sé que conectar a veces provoca miedo. Y tengo que ponerlo así porque ya no se trata solo del miedo escénico cuando estamos en una tarima, en un salón, etcétera, que lo seguiremos viviendo, obviamente, aunque por el momento con las precauciones del lugar. Dice la Organización Mundial de la Salud que esto va para largo y que lo tendremos por los próximos 2 años. Que Dios no le escuche, sino que al revés. Pero mientras tanto hay que adaptarse. Se trata, señores, de sobrevivir, porque si logramos sobrevivir y superar todo esto, habremos ganado la vida, la verdad, literalmente, con toda honestidad. Pero ahora en el contexto virtual, también a veces provoca miedo esa conexión, ese mostrarnos como somos, porque sentimos que nos hace frágiles, vulnerables, pero les voy a decir algo. En la medida en que nos mostramos así, exhibimos nuestra condición humana. Es bueno exigirse,
porque yo creo que uno siempre tiene que trabajar hacia la excelencia. Pero hay que recordar que estamos en un camino permanente de formación, no importa la edad que tengamos. Yo creo que si tenemos la dicha de llegar a 90 años, aún a los 90 años habrá mucho que aprender. Entonces, la vulnerabilidad nos facilita conectar con los demás. Así que vamos a abordar un poquito esta parte del miedo, ¿verdad? Fíjense qué dato interesante. A diferencia de los animales que sienten miedo cuando se ven atacados, ¿verdad? O están ante una situación de peligro real, los seres humanos, además, imaginamos el miedo. Por ejemplo, ante una asignación de exposición frente a un público, uno comienza a comerse las uñas, a revolverse el estómago, tengo demasiado miedo, y si yo lo hago mal, y no me pongas a hablar en público, y entonces, ¿qué hago? Y que tenemos una reunión virtual, sí, pero yo no voy a hablar, yo prefiero no hablar, porque entonces, o sea, y todo es mental, porque vamos creando un escenario de posibilidades, que si bien es cierto que ante cualquier eventualidad podrían surgir, igualmente no. Y mientras tanto, nos habremos desgastado desde antes de y durante sin que pasara absolutamente nada. Trasladando eso al tema de viajar, yo desde hace muchos años, y creo que eso lo aprendí de mi mamá, que también era una viajera incansable, yo me disfruto desde la idea inicial de querer ir a un lugar hasta los preparativos. Y como le digo a mis allegados y familiares, si no se da el viaje, por lo menos me gocé la antesala. Porque la vida es eso. Entonces, quien les habla fue una persona que tuvo que superar muchos miedos, lo crean o no. La razón es que fui una niña, solo tengo una hermana que es mayor que yo, y mis padres, sobre todo mi papá, eran muy estrictos y nos cuidaron tanto que imagínense que ni siquiera nos compraron nunca una bicicleta para que las niñas no se cayeran. Entonces, claro, cuando te sobreprotegen, te generan inconscientemente inseguridades. Y a mí, el estar muchos años hasta que me casé con el padre de mis hijos en el ballet, viajar con el ballet, etcétera, me ayudó mucho a enfrentar los escenarios. Pero fue todo un camino que tuve que desarrollar. Y realmente me di cuenta que el miedo está más en nuestra imaginación que en la vida real. Y lo peor de todo es que el miedo nos provoca signos para algunos visibles, para otros solamente lo sentimos nosotros, que es el sudor, la voz se quiebra, algunas personas hasta se congelan en el escenario porque se atemorizan tanto que no les sale palabra alguna, se les tranca la garganta. Dificultad para respirar, los músculos contraídos, la mente en blanco, las muletillas. Sí, bueno, como, bueno, que se vuelve un círculo vicioso, ¿verdad? Y obviamente incapacidad para el contacto visual, porque nada atemoriza más que mirar a las personas a los ojos. La buena noticia es que todo eso se va, no solo a medida que uno se expone y ve que el obelisco no se cae y que el planeta sigue girando. En realidad se va cuando uno aplica todo esto que voy a compartir con ustedes a partir de ahora. Y que les recomiendo que lo tomen como una disciplina constante, porque si lo hacen solo cuando se van a exponer, les va a costar mucho más esfuerzo, ¿sí? Lizeth, esto me pone a pensar que en algún momento los expertos en el tema han dicho que uno se toma como muy a pecho la cosa, como que muy en serio y se autocastiga a veces, porque ¿qué es lo peor que puede suceder si algo sale mal en un escenario donde uno tiene la posibilidad, la oportunidad de compartir un tema? Por eso me encanta lo que tú mencionas de miedos que son de amenazas reales y de amenazas que están creadas en nuestra mente. Claro.
al final lo peor que puede pasar es que se te quede algo que no digas o que en otra oportunidad, bueno, puedas compartirlo, pero una amenaza como tal no existe. Claro que Entonces, no. hay un asunto de trabajar nuestra mente, cada uno, y la posibilidad de cuál es el riesgo, o sea, a qué es que yo me estoy arriesgando con este posible escenario. Mira, cuando uno realmente se concentra más en sentir el mensaje que va a compartir, todo lo demás queda en un, no segundo, sino en un tercer plano. Y en lugar de gastar energía en esos temores imaginarios de lo que podría pasar, es mejor consumirlas en prepararnos y en vivir ese momento, ¿verdad? Ocuparnos en lugar de ocuparnos antes de preocuparnos. ¿Mm? Claro, usted se prepara previamente si es algo planificado. Y si es algo improvisado, seguro que no le van a pedir que usted desarrolle ahí la teoría de la relatividad, sino que usted exponga brevemente algo de lo que usted sabe, de lo que usted hace. Y cuando usted tiene los conceptos claros, el cómo manifestarlo fluye de forma natural y extraordinariamente simple y sencillo. Entonces, comencemos con algunas recomendaciones a propósito de eso que estamos hablando. Recordar que somos perfectibles, no perfectos. Quiere decir que trabajamos constantemente hacia la excelencia, hacia esa perfección. Lo único que nos morimos sin llegar a ser perfectos, pero amén. Eso es parte de esa condición humana, ¿verdad? Es importante no resistirnos al miedo, porque mientras más nos resistimos, más se queda. El miedo es tan especial que atenta contra nosotros. Entonces, ¿saben qué? Obsérvelo, vea cómo se manifiesta en usted y comience a burlarse de él. Y de ahí viene también la recomendación de que si no tuviera un supuesto desliz, y digo supuesto desliz, porque al final nadie sabe lo que uno tiene planificado para exponer, ríase de usted mismo y aprenda a sacarle partido a eso. Todos en algún momento nos equivocamos de cualquier manera. La diferencia está en cómo uno aborda ese equívoco. ¿Qué uno hace con eso? Entonces, hay que aprender a ser excelentes, pero flexibles en la medida en que nosotros aprovechamos esas circunstancias, nos crecemos incluso frente al público y lo que a lo mejor hubiéramos imaginado que sería un desastre, en realidad es un valor agregado en nuestra exposición. Mi recomendación es que ustedes comiencen a aprender a respirar. ¿Por qué? Porque salvo que uno se dedique al canto o a la locución, nadie nos enseña a respirar. Y tomamos aire por boca con una frecuencia impresionante y nada peor que eso para muchas cosas. Primero, porque se nos seca la boca, porque genera una respiración jadeante que incrementa el miedo escénico y la ansiedad, porque al tomar aire por boca recogemos los microbios como una aspiradora de todo el ambiente, porque cuando tomamos aire por boca tenemos menos posibilidades de jugar con el aire para aplicar la entonación correcta, etc. Entonces, les dejo un ejercicio para que comiencen a tratar de practicar con ello. Es sentarse en una silla cómoda con un respaldo lo más recto posible para que su torso esté erguido, ¿verdad? Van a respirar por la nariz, o sea, a inhalar contando mentalmente 10, a retener ese aire contando mentalmente 5 y a exhalar por boca contando mentalmente 10. 10, 5, 10. ¿Ok? Si cierran los ojos para hacer el ejercicio, tanto mejor, porque así ustedes, permítanme,
ustedes pueden concentrarse en lo que está pasando en su cuerpo. La respiración es, yo le llamo la columna vertebral de, de todo este proceso. ¿Por qué? Porque esta es la misma técnica que se aplica en la respiración yoga, en la respiración para hacer los ejercicios, para la meditación. Y nos permite equilibrar Alguien los menciona cuerpos. para el canto también que es la misma para el canto. Alguien menciona en el chat que es la misma. Claro, por eso digo que salvo que uno estudie canto o locución, nadie nos enseña a respirar. Entonces, cuando uno hace estas respiraciones como ejercicio, no solamente va acostumbrando el cuerpo a utilizar solo la nariz como el punto de entrada de ese aire, sino que nos ayuda a equilibrar los cuerpos físico, mental, emocional y espiritual. Y eso nos hace preservar el control, que es fundamental, porque cuando respiramos así, oxigenamos el cerebro, la sangre fluye y podemos conectar mejor las ideas y reaccionar ante cualquier circunstancia en el momento. Es decir, estar en el aquí y en el ahora, pero en pleno control. Dice, Sí. perdóname que me devuelva un poquito a donde tú estabas en la parte de ríete de ti. Es el momento en el que, como dicen, me fui a negro, se me fue todo. ¿Podrías dar un ejemplo de esa manera jovial, fresca, en la que uno puede salir, sacar la pata, como dicen? ¿Qué decir? Sin mencionar el típico, señor, esto es en vivo. ¿Qué decir para hacerlo correcto? Detesto esa expresión, señor, esto es en vivo. Y eso me recuerda también el, wow, señores, cuánta gente linda, wow. Excúsenme, que yo creo que tenemos que ser joviales y espontáneos, pero guardar las formas. Cuando suceda eso, que uno se queda o en blanco o en negro, el color que usted quiera ponerle, fíjense, el orador tiene que aplicar una dosis de sugestión. Y un ejemplo de cómo salir del paso si sucediera eso es, mis participantes en los talleres se ríen cuando yo pongo, por ejemplo, un ejemplo de esta manera, ¿no? Es, uno se queda como en silencio y uno de repente cierra los ojos y dice, perdóneme, es que recordaba un momento como este que me llenó de muchísima emoción y no pude evitarlo. Les decía, y uno desvía el tema para conectar con otra idea si es que no te ha llegado en ese instante. En pocas palabras, es justificar ese espacio de silencio, pero lo conectas con la emoción y una mueca de sonrisa, porque si te pones bien serio, ahí llamas mucho la atención. Es como cuando uno está exponiendo y tal vez estás leyendo un discurso o lo que fuera, ¿no? Y tienes un error, pero solo tú te das cuenta, salvo que hayas dicho que fue Juan Pablo Duarte el que descubrió América, obviamente hay que recoger esas palabras, pero si es un error nimio, la recomendación es nunca disculparse, porque probablemente, y yo diría que casi seguro, el auditorio no se dio cuenta. Entonces, en esos espacios que pudieran surgir, aunque en realidad son mínimas las posibilidades, conectar tal vez con un recuerdo, un argumento que justifique eso, tal vez eso con una emoción, con una evocación que uno hace, o decir, discúlpeme, es que de repente pensaba que estar aquí ahora, qué sé yo, uno conecta, yo suelo ser muy creativa en esas circunstancias, porque a todo el mundo le puede pasar, pero valorar el momento, valorar el tema o simplemente decir, recuerden que ustedes me pueden interrumpir cuando quieran en lo que uno va conectando. Hay muchos recursos, depende de cada quien, pero es una habilidad interesante para desarrollar. ¿Okay? Bien, tú mencionabas justamente hace un rato que pudiera olvidarse algo, a uno le entran los nervios. En realidad, el auditorio no conoce cuál es el contenido de tu exposición. No importa si estás leyendo, no importa si estás improvisando. Entonces, si el auditorio no lo conoce, ¿por qué te preocupas?
Y sin embargo, ese suele ser uno de los factores que más presión ejerce en un expositor y que más temor genera en nosotros. Recuerden, el auditorio no conoce el contenido. Si a usted se le olvidó algo, despreocúpese. Más adelante usted lo comenta o simplemente quedó en el tintero para una próxima vez. Vive la hora, este momento, porque el pasado no te define. ¿Qué quiero decir con eso? Que si yo en la vez anterior o la última vez que expuse tuve un momento difícil, eso no quiere decir que yo no pueda superarlo. Les cuento que a inicios de mi carrera, en los primeros años de mi carrera, yo fui contratada para conducir una serie de eventos en el país que eran muy importantes, porque era a nivel iberoamericano. Y estaban aquí los alcaldes de Madrid, varias ciudades de España y de toda América. Y en el evento inaugural, que tenía, obviamente se aplicaba un protocolo internacional que es muy riguroso. Tenía un desfile de banderas, comenzaba con el himno nacional, el himno panamericano, la presentación de la mesa de honor, etc. Claro, a mí todo aquello me fascinó, pero me mató de los nervios las semanas previas. Eran mis inicios. Y yo obviamente me preparé y lo demás. Llegó el día y anuncié el desfile de bandera, muy bonito. Y de repente los nervios me traicionaron y volé los himnos y le di paso al primer discurso. Yo quise, obviamente, que la tierra me tragara. Y fue el momento decisivo en que tuve que cuestionarme si yo continuaba y me daba la oportunidad o yo cerraba esa posibilidad de conducir eventos. Ustedes se imaginan que yo me hubiera privado de todo ello. Yo me habría eximido de gozarme uno de los aspectos de la comunicación que más me gusta, y es la de conducir todo tipo de eventos. Entonces, las circunstancias difíciles por las que hayamos pasado deben servirnos solamente como una gran oportunidad para prepararnos y tratar de evitar que eso vuelva a repetirse, por lo menos en lo que respecta a nosotros. Siempre hay que mirar hacia el futuro, desde el hoy hacia el futuro, no el pasado y mucho menos para situaciones incómodas, ¿verdad? Haz una lista de tus dones y talentos. ¿Saben por qué? Porque habitualmente en ese rigor que aplicamos para nosotros solemos definirnos en función de nuestras carencias o lo que nos sale mal, pero nunca en función de todas nuestras cualidades, porque todos tenemos talentos y virtudes. Claro que hay que incrementar y mejorar, pero cuando usted hace una lista, usted hace un encuentro con usted mismo y sabe que es una persona solidaria, sensible, que tiene una gran capacidad para escuchar, que cocina muy bien, que es buen anfitrión, que es alguien responsable, entregado, que practica el civismo. Usted dice, pero ven acá, es verdad, yo soy alguien que vale mucho. Entonces, la idea es que uno realmente pueda hacerse consciente de todo eso bueno que nos define y apoyarnos como una gran plataforma para afrontar ese miedo, ese temor, esa ansiedad, ese y si, que lo único que hace es minimizarnos, paralizarnos y evitarnos oportunidades maravillosas de crecimiento y de aporte. Porque Agatha Christie decía que la vida es un camino de un solo sentido, porque se refería a caminar siempre hacia adelante. Y es verdad. Pero en este caso, la comunicación es un camino de doble vía, porque nosotros dejamos una parte de lo que somos en los demás cuando interactuamos y recibimos de todos esos otros parte de lo que ellos son. Entonces, creo que es una oportunidad extraordinaria. Uno nunca es capaz de medir cuánto puede inspirar a otras personas para lograr sus metas. Uno se convierte en referencia de otros y comienza con el núcleo familiar,
con el núcleo laboral, los amigos. Y yo creo que si todos viviéramos pensando así, la sociedad se enriquecería, humanamente hablando, mucho más rápido. Así que tomen conciencia de cuánto valen. Y si quieren, hagan una lista de esas, lo que dirían los expertos en la conducta, áreas de superación, porque obviamente hay que trabajarlas para superarlas. Siente el mensaje. Cuando digo sentir el mensaje, por eso les decía que ustedes tienen ahí una ventaja, ¿no? El viajar es expandir horizontes, es salirnos de nuestro entorno inmediato para conocer y vivir lugares y experiencias únicas y extraordinarias. No importa si uno repite el lugar, la experiencia va a ser distinta. Entonces, ponerse en el lugar del otro es un elemento clave para lograr transmitir, no solamente superar este temor, porque nos hace concentrarnos en esa vivencia, en esa adrenalina que genera en mí, yo me imagino que en ustedes por igual, y quizás más obviamente, todo este tema, y uno se va alejando de ese temor, porque al final exponer no es más que conversar, y ya veremos, porque voy a hablar del storytelling o contar una historia, ¿no? Busca tu propósito y genera una empatía con él. ¿Cuál es el propósito de ustedes? Pues ofrecer posibilidades inimaginables para sus clientes y potenciales clientes. Y ahí fíjense que se genera un propósito común. A ver, ustedes como empresas tienen el fin de vender posibilidades a sus clientes y potenciales clientes. Ellos a su vez buscan en ustedes esas opciones tal vez imaginadas y otras que no habían pensado, y ahí entran ustedes como asesores y consejeros y proponentes de esas alternativas. Pero en el medio, al mismo tiempo se genera lo que se llama un propósito compartido, que es vivir una experiencia nueva, viajando dentro o fuera del país. ¿Cómo nosotros podemos referirnos a lo que es una comunicación efectiva? Vamos a hablar de algunas técnicas, pero esencialmente tenemos que partir del concepto de que una comunicación efectiva es aquella que logra transmitir el mensaje de manera clara y precisa y su auditorio, sea una o más personas, es capaz de asumirlo y hacerlo suyo. Significa que entonces hubo una conexión. Y para la comunicación efectiva hay alternativas, recursos que tenemos que obviamente poner a punto para lograr ese propósito. Antes de que viniera la pandemia teníamos esta facilidad, pero ya el mundo cambió. Ya no podemos vernos como antes, no podemos hacer como antes una reunión presencial. Entonces, o nos adaptamos o nos quedamos en el camino. Y la vida es un proceso de adaptación. La vida es un cambio constante. Y qué bueno que así sea, porque la hace interesante y de otro lado nos fuerza a descubrir talentos y capacidades que probablemente ignorábamos que teníamos. Pero la supervivencia nos lleva justamente a desarrollarlos. Entonces ahora, en esta comunicación virtual, y todo esto lo pueden igualmente aplicar a la comunicación presencial, nos lleva a hacer conciencia de cuán importante es la tecnología. En el año 2003, si mal no recuerdo, la revista Times, que suele poner en portada el personaje del año, ¿verdad? Anualmente, puso una computadora y dijo la comunicación, la información eres tú. ¿Por qué? Porque desde que tenemos los celulares a mano, tenemos el mundo en una palma. Y trabajamos a través del celular, nos volvemos reporteros a través del celular, los medios se han distorsionado y hasta le dan cabida a lo primero que encuentran, sobre todo en sus versiones digitales, y eso ha generado una falta de credibilidad, incluso en los medios y hasta en figuras que uno consideraba icónicas. Entonces, imagínense ahora, donde todos podemos compartir
informaciones contrastadas o no contrastadas, y por eso surgen las llamadas noticias falsas o fake news que tanto daño hacen, ¿verdad? La velocidad, hoy más que nunca también vivimos con una velocidad extraordinaria, por eso hace muchos años, bueno, unos años, la redacción moderna en una carta cambió. Antes era distinguido señor fulano, con un cordial saludo tengo a bien dirigirme a usted con el propósito de... No, ya no. Ya tenemos que ser cordiales para entrar en materia. Distinguido señor fulano. La conversación que quedó inconclusa la vez pasada me lleva a recordar la importancia de reunir, qué sé yo, cualquier cosa. Lo que quiero decir es que el tiempo y las circunstancias que va marcando el tiempo nos lleva a adecuarnos. No se trata tanto de lo que yo quiero compartir, se trata de qué necesita el auditorio, qué espera de mí el auditorio, cómo puedo adecuar el mensaje en función de lo que el auditorio espera y lo que debe ser. Pero ir al ritmo del tiempo y la precisión con cortesía se impone hoy más que nunca. Sin contacto físico, ya hemos hablado de qué falta nos hace ese componente que es un valor agregado. Este momento genera un compromiso social mucho más agudo, aunque yo siento que el egoísmo se expande, ¿verdad? La gente vive para sí, para proyectarse a sí misma, no le importa a muchos, ¿no? Obviamente, no le importa a los demás. Siempre pongo el ejemplo de cuando yo era niña, todavía se estilaba, aunque en los barrios se usa todavía, felizmente, ¿no? Barrer la acera y la parte de la cuneta en la calle que correspondía a nuestra casa. Y eso daba como resultado que la calle y la acera siempre estaban limpios. Entonces, hoy ya no. Hoy ponemos murallas y solo me importa lo que pasa de la muralla hacia adentro. En realidad, en esta circunstancia de la pandemia, tenemos que hacernos conscientes de que solidarizarnos, pensar más en los demás, estimular a los demás, y por eso creo que Subcultura ha tenido una iniciativa fabulosa de crear estos espacios para todos ustedes, de contemplar esas alternativas que nos hagan unirnos más como comunidad y aportar valor agregado a lo que somos y a lo que hacemos. Porque se trata de adaptarnos y de preservar esa conexión de la que hemos estado hablando y que ahora es más desafiante a propósito de que hay que tratar de conseguirla a distancia para que siga siendo auténtica y humana, ¿verdad? Y esto... El chat está, ya tú sabes, en ebullición, como decimos nosotras. Me imagino. Buenísimos tips, me encanta, wow, magníficas palabras. Hay una de nuestras invitadas que dice que excelente comunicadora, mucha experiencia, ya tú sabes, todo lo maravilloso. Muchas gracias por eso. Y una duda sí. sobre encontrar el propósito que tú mencionabas. Yo sé que esto incluso va a depender un poco de la filosofía de vida que lleve cada quien en lo que cree y cómo trata de encontrarse consigo mismo. Pero Anel nos pregunta cómo podemos conectar con ese propósito que tú mencionabas, de encontrar eso valioso, eso que son nuestros talentos, nuestros dones, para poder seguir creciendo. O sea, cómo descubrir eso en nosotros. Has dicho la primera parte y es la importancia de definir cuál es nuestra filosofía de vida, nuestra actitud ante la vida. Voy a traer a colación que todo sucede para bien. En esta industria, espero que todos, y si no todos, la mayoría, estoy segura que se dedican a esto porque les apasiona, aunque tal vez en un inicio surgió simplemente como una oportunidad de vida, ¿no? Una oportunidad de generar ingresos. Pero aún hasta para aquellas personas que están involucradas sin que necesariamente sea su pasión o su vocación, habría que preguntarse
¿Qué hacen ahí que realmente justifica para ustedes y para las personas con las que tratan lo que hacen? Porque recuerden que mencionaba hace un momentito que en esto de la comunicación y la interacción hay un camino de doble vía. Lo que yo comparto con ustedes, lo que yo soy como persona, lo que yo hago y cómo lo hago, puede o inspirar a otros o puede hacer ver a los otros que lo que yo soy, lo que yo hago y cómo lo hago no debe ser. Y en ambos casos está bien. Debo decir que yo he aprendido mucho en el camino, no solo de los que más saben, sino de aquellos que incurren en algunos, voy a llamarle errores o por resumir, eh, porque me hacen ver que debo tratar de evitar cosas similares. Entonces, hay un trabajo personal constante, descubrirse qué es lo que les mueve, qué es lo que les motiva y tratar de identificar el qué, por qué y para qué están donde están y hacen lo que hacen. Entonces, cuando uno va haciendo ese ejercicio, es capaz de quitarse, de correr un velo de los ojos físicos, pero sobre todo de la mente y del corazón, para descubrir razones. La vida nos lleva en un momento determinado a donde tenemos que estar. Nos trae las experiencias que necesitamos vivir y nos expone a cuestionamientos que solo nosotros podemos y debemos responder. Entonces, creo que hay un trabajo personal, pero recordar que todo siempre tiene un propósito y eso incluye las circunstancias que estamos viviendo. Obviamente que con una decisión nosotros podemos cambiar, pero no creo que nadie esté donde esté a punta de pistola, supongo, sino que hay ahí un interés, un entusiasmo por hacer lo que hacen y estar donde están. Y si no, entonces tienen que descubrir hacia dónde deben moverse. Yo creo que eso es muy importante porque debe ser muy terrible levantarse para iniciar un día de verdadero trabajo en lugar de iniciar un día de actividad de lo que nos apasiona. ¿Okay? Y a propósito de todo eso que incide en cómo nos sentimos y cómo vamos a hacer sentir a los demás, creo que viene muy a propósito esta frase de Maya Angelou, esta poetisa, eh, escritora norteamericana que murió hace 6 años, creo, y que decía que la gente podrá olvidar lo que dijiste y hasta lo que hiciste, pero nunca cómo les hiciste sentir. Por eso, en función del servicio, fíjense algo, la industria de los viajes, de las agencias, cambió mucho con la tecnología. Y yo creo que ustedes han tenido que adaptarse porque antes los boletos eran físicos, la gente necesitaba ir a una agencia, pero ya uno puede comprar un boleto en internet o reservar un hotel o lo que fuera. Pero ¿cuál es la diferencia que impone la necesidad de utilizar, por ejemplo, una agencia? El servicio, el trato, los detalles, mejores tarifas tal vez, el ofrecer opciones de, que tienen que ver con un viaje que uno como individuo, como independiente, no tiene esa posibilidad porque ni tiene la formación ni tiene las conexiones. Entonces, el sentir que usted está ahí al lado de su cliente, que, y lo digo como cliente, porque me ha pasado que llegué a un hotel y resulta que no me tenían la habitación por la que yo había pagado o la que habíamos reservado. Pues mire, yo en vez de ponerme a discutir con el hotel, pues llamo a mi agencia y mi agencia me lo resuelve, como ha pasado. Entonces, son esos intangibles, ese hacerte sentir acompañado, protegido, mimado, lo que hace la diferencia. Y eso es comunicar con propósito. Eso es conectar con la gente. Comunicar es como bailar. Hay que tener ritmo, tiene que tener ritmo, porque usted puede ser estupendo en función de un contenido impecable, pero si le falta ese componente humano, ese componente de entusiasmo, quedará muy frío.
Yo no sé ustedes, pero a mí me ha tocado bailar con caballeros, parejas que tienen un pie izquierdo. Y eso es terrible, una mujer que le encanta bailar. Terrible. Entonces, comunicar es eso. Es aplicarle ritmo, ¿verdad? Pasión, emoción. Debe generar, provocar y generar sentimiento. Debe ser coherencia, porque la coherencia genera credibilidad. Yo no puedo predicar algo y practicar otra cosa. Como dicen, predicar la moral en cuero, ¿verdad? Debe ser preciso, porque hay personas que creen que por hablar mucho o por escribir mucho comunican más. No. También aquí podemos aplicar el concepto minimalista. Menos es más, ¿verdad? Es contar una historia. Incluso cuando usted está en un escenario. Recuerdan que cuando estábamos en la escuela y nos ponían a hacer una composición, la profesora decía, y que tenga introducción, desarrollo y conclusión. Profe, pero conclusión, introducción. Hoy día entendemos que realmente esa es la estructura del mensaje. Crear una antesala, enunciar el tema y explicar la importancia del tema basta para que sea una introducción. Y la conclusión no es más que reiterar el mensaje, la idea principal. Entonces, en la medida en que preservando esa estructura somos precisos, tenemos más posibilidades de efectividad. Contar una historia se ha demostrado en función de todos estos estudios que se hacen en materia de comunicación, etcétera, que es la forma más efectiva para transmitir un mensaje. A todos nos encanta escuchar una historia y se trata de eso, es decir, llevar a la gente a vivir mentalmente posibilidades inimaginables, experiencias que les hagan sentir que deben vivirla, que no queden simplemente en la mente. Entonces, traten de comenzar a practicar esa modalidad, investiguen más sobre tengo que usar el anglicismo aquí, este storytelling, este contar historias, para que vean cuán efectivo puede realmente ser esto, ¿verdad? Conozcan las necesidades de su público. Ya les decía ahorita que no se trata solo de lo que yo quiero o necesito decir. En realidad es de lo que necesita ese auditorio al que yo me voy a dirigir, en este caso sus clientes, ¿verdad? O potenciales clientes. Escucha más de lo que hables y observa, además, porque al observar y escuchar puedes no solamente conectar mejor, sino descubrir qué es lo que tu público verdaderamente quiere. Muestra disposición y apertura, y eso desde una sonrisa, una mirada amable, los hombros abiertos, el torso encaminado hacia adelante, indica, estoy aquí para ti, para lo que necesites. Apela a las emociones. El orador, cuando va a preparar algo, una exposición planificada, obviamente tiene que utilizar el cerebro para conceptualizar, estructurar todo ese contenido. Pero a la hora de exponerlo, debe tamizarlo en el corazón para que le imprima emociones. El receptor va a reaccionar al revés, lo va a recibir primero en la emoción y luego lo va a procesar. Entonces, cuando usted apela a la emoción, por ejemplo, usted tiene ahí un cliente indeciso de si compra o no la propuesta de irse en un crucero. En lugar de usted decirle, mire, el crucero tiene todas las ventajas porque usted va a distintos lugares en un mismo medio de transporte, no tiene que estar cargando las maletas, tiene diversión, no sé qué. Fenómeno, eso está bien. Pero ¿qué tal si usted le dice, mire, doña fulana, una mujer que trabaja tanto como usted, por un momento imagínese desconectada del teléfono, de los periódicos, de lo que pasa en el día a día. Tener espacios para estar ahí en contacto con el mar, con la luna, las estrellas, gente que trabaja para hacerle sentir bien, con opciones de entretenimiento para todo el mundo. Si usted va con la familia, con sus hijos, con sus nietos, con comida de primera. ¿Usted no cree que usted se merece eso? Imagínese metida ahí en un spa, que alguien le masaje los pies, etc. O sea, es distinto. Es llevar a la gente a sentir esa emoción ante esa posibilidad. ¿Okay? Ya yo misma quiero comprarte eso. ¿Ves?
Pues de eso se trata, de eso justamente se trata. Establece lo que te diferencia, porque hay muchas pizzerías, pero ¿cuál de ellas tiene ese componente o esos componentes que realmente se convierten en la opción preferida? Precio nada más. Yo preferiría pagar un poquito más caro si tengo la seguridad de que voy a tener un buen trato, un buen servicio y un ambiente ameno o una entrega rápida, porque ahora es entrega en la casa, ¿no? Entonces, identifica qué puede hacerte distinto para convertirte en una opción imprescindible, de necesidad, ¿no? Recuerda siempre reiterar la idea principal. Es un concepto pedagógico. No se trata solamente de enunciarlo al inicio, sino de mantenerlo de manera abierta, volteada, disfrazada a lo largo de tu exposición y obviamente en la conclusión, porque el propósito es arraigar en tu auditorio esa idea. Usa citas y testimonio. Bueno, fíjense que yo he utilizado ahora unas cuantas citas a lo largo de la exposición, porque eso es lo que hace que me ayuda a poner en labios de terceros, habitualmente reconocidos, vivos o muertos, mi mensaje, ¿verdad? Y siempre que tiene que estar adecuado a mi propósito. Los testimonios son una forma impactante de convencer, porque no es lo mismo que yo hable como usuaria de uno de ustedes a que lo digan ustedes mismos, porque uno siempre va a decir lo mejor de sí mismo, pero un cliente satisfecho es no la única, ni la panacea, pero sí una excelente herramienta de promoción y de publicidad, así que tómenlo en cuenta. Finalmente, y antes de abrir ahora el espacio para esta interacción, yo quiero dejarles con estas tres expresiones que para mí significan mucho. Y es, vive lo que te apasiona, comparte tu experiencia y conecta desde el corazón. ¿Por qué vive lo que te apasiona? Porque cuando tú lo haces, en realidad el miedo se minimiza y con el tiempo y la práctica lo vas dejando a un lado. La manera de comunicarte al compartir la experiencia a partir de tu pasión y de lo que te entusiasma fluye de una manera que uno mismo hasta se asombra. Y habla con el corazón porque es la garantía de conexión con tu público, sea una o muchas personas. Y dicho eso, el resto es tratar de aplicar estas técnicas que hemos visto en este paseo rapidito a propósito de comunicación efectiva y obsérvense. De hecho, les invito a que practiquen incluso frente a un espejo o grabándose con el celular en video y luego observarse, porque ustedes a partir de ahora creo que pueden convertirse en un elemento estupendo de corrección para ustedes mismos. Así que yo espero que les haya resultado de mucha utilidad. Les agradezco mucho la atención. Ahí tienen mis formas de contacto y dejo de compartir esto para que nos veamos ahora más cómodamente los rostros y entonces podamos responder a las inquietudes. ¿Les parece? Lisette, estamos todos extasiados. Qué bueno. Mira, el chat ha aumentado su actividad a partir de los propósitos, a partir de que mencionabas el aspecto de esa relación entre el trabajo, la naturaleza de nosotros como agentes de viaje, como realizadores de sueños. Y ahí quisiera preguntarte, nosotros, precisamente, como diseñadores de sueños, que vienen a nosotros como los expertos, porque un agente de viaje sí tiene acceso a la tecnología, pero siempre quiere ir donde ese, que es el experto, que tiene la experiencia, que ha ido y que puede contarnos desde su experiencia lo que nos conviene, lo que nos va a garantizar un viaje de éxito. ¿Qué importancia tiene este tema en nosotros como realizadores de sueños, de que nos preparemos en esto y de ahí
un poco más específico, la lectura, o sea, el tema de enriquecer nuestro vocabulario para estar más prestos y más preparados en cuanto a una comunicación con propósito. Pocas cosas nos dan tanta seguridad como tener dominio de nuestro tema y de lo que hacemos. Algo que, como dije al principio, es un camino constante. No basta con yo saberme titulada en arquitectura, que fue una carrera que ejercí los primeros años, como haberme formado y seguirme formando en el área de la comunicación, la producción, etcétera. Porque lo que hoy está vigente, mañana está obsoleto. Entonces, tiene que ser una actitud constante de formación, de actualización, de ver lo que está pasando en el mundo, en mi industria y en materia de cultura en sentido general, sobre todo porque ustedes manejan viajes. Entonces, en la medida en que ustedes están al tanto de cómo se mueve el mundo, de qué hacen tal vez otras entidades locales o internacionales, les permite mantenerse, yo no diría que tanto al ritmo, la idea es que uno puede estar un paso más adelante, ser creativos y ver justamente cómo puedo yo establecer una diferencia. En materia de vocabulario es fundamental, porque en la medida en que uno tiene riqueza en el léxico, tiene más opciones para compartir, para convencer. Y esa combinación de formación que da seguridad, esa riqueza en materia cultural y de vocabulario, óigame, eso es licencia para matar en el buen sentido de la palabra. O sea que definitivamente debe ser una actitud permanente, constante, acompañada de una revisión de ustedes como profesionales, como personas, por supuesto, y de su propia empresa. Bueno, siguen los comentarios, simplemente magistral, excelente como ser humano, excelente profesional, siempre mi favorita. Recordaba tu melodiosa voz en los juegos. Ay, ahí vi, alguien recordaba, sí, Oneida, qué bella. Gracias, Oneida. Gracias a todos por eso. Doña Angelita también te manda, ya tú sabes, que todas sus palabras hermosas como siempre, inigualable, gracias. Entonces, te amo, Angelita. Surge también otra duda para aquellos, Lizeth, que se sienten que son muy buenos, como dicen los gringos, backstage, pero que su fuerte no es estar frente a una cámara, que definitivamente se han entregado, como dicen, a que, mira, eso no es lo mío, yo prefiero mantenerme tras bastidores y poner a otra persona que lo diga, que normalmente no lo dice como tú porque tú eres el experto, tú eres el que te lo sabes, pero como tienes ese temor, entonces no decides enfrentar la realidad, ¿verdad? Vencerlo. Y uno de los o sea, el comentario propiamente dice que ¿qué puedes recomendar? ¿Qué consejo das a esos que somos muy buenos en lo que hacemos, pero nos sentimos mejor detrás? Pero nos toca salir a vender, nos toca hablar con los clientes, o sea, ¿qué puede ser esa clasificación que yo sé que hay muchos que se sienten en ese grupo? Yo quisiera compartirles un videíto que tengo ahí sobre ese tema que nos sacude, pero voy a recordarles a esas personas que la vida es aquí y ahora y que probablemente usted tiene unos talentos que desconoce que los tiene. Les habla alguien que nunca buscó acceder a la televisión, que cuando fui a aquella prueba hace 35 años y medio, yo empecé temprano. Fui más por complacer a terceros que porque me interesaba. En realidad, ya yo era arquitecta, ejercía como profesional independiente y decidí ir como para quitarme de encima a esos que creían que yo podía y no creyeran que yo era apática. Bendigo ese día, cada segundo de mi vida, porque los medios y mi carrera me han permitido aprender, servir, proyectarme, conquistar el mundo, diría yo, viviendo tantas experiencias extraordinarias que tal vez por miedo
o porque no se me hubiera ocurrido que yo podía, no lo iba a hacer. Entonces, hay que atreverse. En el año 2003, que fue un año terrible para el país en materia económica, en el lapso de un mes, yo renuncié de los 2 trabajos que tenía que significaban un ingreso fijo para mí, aún todavía con mis 3 hijos dependiendo económicamente de su madre. Y lo hice para iniciar un negocio con la asesoría de mi mamá. Era una peluquería cerquita de donde está Angelita hoy día. Porque mi mamá fue peluquera muchos años, yo crecí en ese negocio, lo conocía, tenía su asesoría y su compañía, y estaba muy ligado a la imagen y a la comunicación. Entonces me pareció interesante porque quería como asegurar que mis hijos tuvieran algo ahí propio, ¿verdad? Oigan bien, y yo metí lo que tenía de ahorros en hacer eso. Algunos habrían pensado que yo era irresponsable porque en una situación de crisis económica como la que tenía el país, yo dejé mis ingresos para comenzar una nueva empresa. Pero yo comencé encomendándome a Dios. Yo no sé ustedes, pero yo no practico religión, pero soy muy espiritual. Y para mí Dios es el centro, el frente, la espalda y los laterales. Y me encomendé al Padre y le dije, guíame y dame señales de si lo que yo estoy haciendo es correcto. Y me dio siempre señales, lo hice y me fue muy bien. Por eso yo digo que hay que lanzarse al vacío porque el paracaídas se abre. El miedo nos paraliza y nos impide desarrollarnos de una manera extraordinaria. Y no es justo que nosotros ocultemos los talentos que Dios ha puesto en nosotros. No lo es. No es justo para usted y no es justo para la comunidad en la que usted interactúa. Porque todos tenemos mucho que aportar para enriquecer. Yo quisiera como intentar poner el video. ¿Me lo permiten? Claro que sí, adelante. Déjenme intentarlo. Antes de, cuando lo vayas a compartir, recuerda activar el Share Audio, Share Computer Audio, para que podamos escucharlo. Sí. Sí, déjenme ahora intentarlo. Vamos a ver. Quiero entonces, mientras estás compartiendo el audio, decirles a todos nuestros invitados, hoy hemos tenido más de 140 personas en nuestra sala. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué bueno! Lisette en los Sí. próximos días va a tener unos talleres, unos conversatorios para ella seguir entregando a todo el que la sigue, para todo el que está por ahí pensando, Dios mío, yo quisiera tener a Lisette todos los días, 2 horas, mis primeras horas de la mañana con ella, beberme el café con ella y después seguir mi... ¡Qué simpática! Para aquellos que han pensado algo como esto, ella va a tener unos talleres para nosotros, para que todo el que quiera participar, con unas promociones especiales por ser asociado, relacionado con Suplitur. Así que estén atentos porque todos vamos a tener acceso a escuchar mucho más tiempo a esta valiosa mujer que tiene tanto que entregarnos. Déjenme ver si es este el video, que creo que sí. Denme un segundito. Sí, ciertamente. Pretendo... Ok. Vamos a ver. Pretendo la semana que viene hacer un conversatorio a través de las redes, justamente para hablar de estas cosas, como antesala a lo que será el primero de los entrenamientos por internet, digamos que la 3ª semana de octubre, y ya he acordado con mis amigas de Suplitur hacer una promoción especial para ustedes con descuento, de forma que puedan igualmente participar. Así que yo espero que tenerles y que les sea de muchísima utilidad. Bueno, vamos a ver. Déjenme primero ampliar esto. A ver.
El chat sigue activo con agradecimientos. Ay, Dice, hombre, qué bueno. Gracias de veras. no hay palabras, dice Velero en mi caso, para expresar, que expresen la gran ayuda que esta conversación me ha brindado. Gracias por el regalo de suscriptor. Qué gran bendición. Todo lo que hacemos, ustedes saben que es con la intención de aportarles valor, de agregar herramientas para que podamos seguir creciendo juntos. Y aquí está el video. ¿Sí? Adelante. There is nothing as powerful as ¿Se escucha, verdad? Sí. mind. You can change your hair, your clothing, your address, your spouse, your residence. But if you don't change your mind, the same experience will perpetuate itself over and over again, because everything outwardly changed, but nothing inwardly changed. If you want something out of life, if you want to change yourself, if you want to acquire something, if there's some goal that you want to reach, changing your behaviors, overcoming negative habits, it's challenging. It's hard. Most people go through life never discovering what their talents are. Most people never develop their talents. The only thing that's going to make you happy, my friend, in this year or any other, is to step up. It's to raise the standard. It's to discover what you're capable of and feel that incredible power pushing through whatever's holding you back and get to the other side of more of your true self. That's what this game's all about. When you step into your fears and continue to push yourself to go on, something happens for you. If you look at somebody who's really successful and you think, wow, I mean, they're so amazing, they're such a genius, you gotta dig underneath and you gotta remember something. People are rewarded in public for what they've practiced for years in private. If you don't develop the courage to do that which has been given you to do, and you spend a lot of time going around trying to convince other people or trying to get their approval, what will happen is that you will lose your nerve. And other people will convince you that what you're doing doesn't have any value, and you'll give up on your dream. How much time do you have left? How much time do you have left? When you start thinking about that, we don't know. Most of us don't use the stuff that we have brought into the universe. Stop wasting valuable time. If you want something, you have got to be relentless. You've got to learn how to become resourceful. You've got to learn how to become creative. The power to hold on in spite of everything. The power to endure. This is the winner's quality. The hunger, the ability to face defeat again and again without giving up. This is a winner's quality. What this power is, I cannot say. All I know is that it exists, and it becomes available only when a man or a woman is in that state of mind in which he or she knows exactly what he or she wants and is fully determined not to quit until they find it. There's greatness in you, and you've got to learn how to tune out the critics outside and the critic inside. So I'm going to harness my will, and I'm not going to let anything stop me. I deserve this. Most people give up on themselves easily. You know the human spirit is powerful. There's nothing as powerful. It's hard to kill the human spirit. You are unstoppable. Live your life with passion, with some drive. Most of us go through life with our brakes on, holding back.
Decide that you're going to push yourself. You got to focus on you. And as you convince you, as you sell yourself every day, you will begin to see a difference in the things that you're doing. Selling yourself on your ability to perform a job, to achieve a certain objective. Telling yourself every day, here I go again. And I got what it takes. This is my day, and nothing out here is going to stop me. Entonces, wow. La vida es ahora y nadie puede vivir por ti lo que estás combinado a vivir para desarrollar para ti y para los demás. La vida nos cambia en un instante y ustedes lo saben. Ya la gente no se muere de vieja. Ya la vida incluso nos cambia sin necesidad de morirnos, nos redirige. Y entonces, ¿qué queremos? Lamentarnos de que, caramba, pude haberlo hecho y no me atreví. No lo hagan, no vale la pena. Enfrenten el miedo, trabajen su seguridad personal desde todos los puntos de vista, su cuerpo, su imagen, su oficio, y verán qué coraje se va acumulando, coraje positivo, valentía, se va acumulando día tras día y nos va haciendo sentir libres para desplegar las alas. ¡Qué bello! Que así sea, amén. Yo creo que todos decimos amén a eso. Amén. Gracias de verdad por tanta gentileza para conmigo. Yo me siento muy honrada, de verdad que sí. Te piden a gritos, aparte de enviarte todos los loores, ya tú sabes, y las palabras hermosas de agradecimiento, te piden a gritos que compartas ese link por el chat de ese video. El video, pues te lo mando por correo y tú lo compartes, sí, claro, con gusto. Oh, claro que sí. Entonces, palabras finales yo creo que ya no voy a pedir porque con esto que nos acaban de dejar y el video, hemos hablado de todo, hemos hablado del lenguaje gestual y no verbal, de que todo comunica desde nuestra vestimenta, todo, absolutamente. El tono de nuestra voz. O sea, si fueras a decir en un mensaje, ¿cuál es la recomendación para una comunicación con propósito, además de la preparación? ¿Qué nos dirías, Lisette? Habla desde tu corazón. Cuando tú hablas desde tu corazón, todo tu cuerpo se mueve en esa misma sintonía. Tu mirada se hace amable, tu cuerpo vibra en esa frecuencia de acercarte y de dejar calidez. No solo una información, sino ese contacto humano y auténtico del que hemos hablado. Gracias. Gracias a cada uno.